En un planeta olvidado por el tiempo, donde la tierra se extendía en inmensos prados y densos bosques, vivía un mundo habitado únicamente por animales. Sin la presencia de humanos, la naturaleza había tejido un tapiz de vida en el que cada criatura gozaba de libertad y armonía. Leones, elefantes, aves y pequeños roedores convivían sin fronteras, organizándose en comunidades donde la diversidad era la norma. En este reino, cada especie tenía su rol. Los majestuosos leones gobernaban con sabiduría, velando por el equilibrio de la sabana, mientras que las manadas de elefantes cuidaban de los ríos y las selvas, asegurándose de que la lluvia nutriera la tierra. Las aves, en coloridas bandadas, pintaban el cielo con sus cantos, y en las profundidades de los bosques, los pequeños mamíferos construían elaborados refugios entre las raíces y las hojas caídas. Aquí, no existían las prisas ni las codicias. La vida transcurría en ciclos de celebración y renovación, donde cada amanecer se recibía con un himno de gratitud hacia la madre naturaleza. Los animales habían aprendido a comunicarse a través de señales, gestos y sonidos que resonaban en la inmensidad del paisaje. Se reunían en grandes asambleas bajo la sombra de los antiguos robles para tomar decisiones y compartir historias que recordaban tiempos inmemoriales. La sabiduría del reino se transmitía de generación en generación, y la cooperación era el pilar que mantenía la paz en el planeta. Cada especie aportaba lo que mejor sabía hacer, y la unión se forjaba en la celebración de la diversidad y en el respeto por la vida en todas sus formas. Durante largos ciclos, el mundo de los animales se desenvolvía en perfecta sintonía. Las estaciones marcaban ritmos de cosecha, migración y descanso. Las aves tejían rutas celestiales en el firmamento, y los felinos acechaban en silencio, custodiando los límites del territorio. La vida era una danza constante, donde cada criatura conocía su papel y contribuía al gran concierto de la existencia. Sin embargo, un día, un rumor extraño empezó a recorrer los claros y las llanuras. Una vibración inusual se percibía en el aire, algo que no tenía cabida en el orden natural del reino. Los ancianos del bosque, las tortugas milenarias y los sabios búhos, notaron que el horizonte se teñía de un matiz distinto, y un temblor sutil sacudió el suelo. Las reuniones se volvieron más frecuentes y las conversaciones, cargadas de incertidumbre, se centraron en una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar: ¿qué fuerza desconocida estaba a punto de perturbar su idilio? El origen de esa inquietud se reveló cuando, un atardecer de tonos dorados y purpúreos, apareció en la linde del bosque el primer ser humano que jamás había pisado aquel planeta. Era un joven de mirada asombrada y pasos temblorosos, que parecía perdido en un mundo tan ajeno como fascinante. Su presencia era como una chispa en medio de la serenidad. La piel, la vestimenta y los gestos de aquel extraño ser contrastaban radicalmente con la esencia salvaje y pura del reino. Al principio, los animales se mantuvieron en silencio, observando desde la distancia. Algunos se ocultaron entre las sombras de los árboles, mientras otros se reunían en grupos, debatiendo si aquella aparición era un presagio de cambio o una amenaza inminente. El joven humano, al notar las miradas curiosas y cautelosas, se sintió solo y desprotegido. Con pasos lentos, se adentró en el bosque, sin saber que había irrumpido en un mundo donde la libertad era sagrada y la convivencia, un arte ancestral. La llegada del humano desencadenó una serie de eventos inesperados. La presencia de una criatura tan diferente empezó a alterar las costumbres del reino. Algunos animales, impulsados por la curiosidad, se acercaron para saludarlo, mientras otros, recordando antiguas leyendas transmitidas en susurros nocturnos, lo consideraron un mensajero de tiempos turbulentos. El joven humano, a pesar de su temor, empezó a comunicarse a su manera, utilizando gestos y palabras que, aunque extrañas, buscaban tender un puente entre dos mundos. Poco a poco, se forjó una relación de desconfianza y fascinación mutua. Con el paso del tiempo, el humano se adentró en el corazón del reino, y su presencia se hizo cada vez más notoria. Mientras intentaba comprender y adaptarse a aquel mundo regido por leyes naturales y ancestrales, sus costumbres comenzaron a influir en el comportamiento de algunos animales. La introducción de herramientas, la alteración de algunos hábitos y la incipiente curiosidad por la tecnología humana empezaron a sembrar una semilla de cambio, que dividió a la comunidad animal entre aquellos que abrazaban la novedad y quienes defendían la pureza de su existencia. En medio de este conflicto, se impuso la necesidad de tomar decisiones cruciales. Los líderes del reino, con la sabiduría acumulada en siglos de convivencia, se reunieron para debatir el futuro. Deberían rechazar al intruso y preservar el orden ancestral, o aceptar que la evolución era inevitable y que quizá, en la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, se encontraría una forma de coexistir. La tensión crecía,
Y el primer humano, consciente del impacto de su presencia, empezó a sentir el peso de la responsabilidad al ver cómo su llegada había encendido pasiones y miedos en aquellos que hasta entonces vivían en perfecta armonía. La resolución llegó en una noche iluminada por la luna, cuando todos los seres del reino se congregaron en un claro sagrado. Allí, en una asamblea sin precedentes, los animales decidieron que la convivencia sería posible, pero a un precio. El humano debía demostrar respeto por las tradiciones y la sabiduría natural del lugar. Con voz temblorosa pero llena de determinación, el joven prometió aprender y adaptarse, comprometiéndose a compartir su conocimiento sin imponer sus costumbres. La atmósfera se cargó de una mezcla de esperanza y melancolía. La introducción del humano había alterado el equilibrio, pero también abrió la posibilidad de un futuro en el que la diversidad de formas de vida se fusionara para crear un nuevo orden, más rico y complejo. Sin embargo, en el corazón del reino quedó la incertidumbre de si esa unión podría realmente perdurar sin sacrificar la esencia de la libertad animal. La historia cerró ese capítulo con una nota ambigua y agridulce. El primer humano había dejado una marca imborrable en el mundo de los animales, y aunque se vislumbraba la posibilidad de un futuro compartido, también se alzaban sombras de desconfianza y nostalgia por un pasado inmaculado. Los animales, libres en su esencia, ahora enfrentaban el reto de reinventar su convivencia, mientras el joven humano, con el eco de la naturaleza resonando en su alma, se embarcaba en un camino incierto hacia la integración. Así, en el umbral de una nueva era, el reino quedó suspendido entre la esperanza del cambio y el temor a perder lo que lo hacía único. Un futuro que, sin duda, aún estaba por escribirse en las páginas del tiempo.